Me levanto y ya estoy corriendo. Los gurises, el laburo, la comida, la casa. Y nunca termino. Si no trabajo hoy, no comemos mañana. ¿Qué emprendimiento voy a armar si no tengo ni tiempo de pensar? Me dicen que busque ayuda, pero ¿quién me va a ayudar a mí? Hago todo lo que puedo y cuando no llego me hacen sentir que es culpa mía. ¿Cuánto más se puede sostener así y al final como quién cuida al que cuida, ¿no? La verdad, no sé, no tengo mucha idea. He escuchado en este último tiempo muchas veces como esta idea de cómo apoyar o ayudar, como poder salirse de la realidad de uno y empezar como a ver desde otro lado. Y la realidad es que no he encontrado una respuesta, así que hoy la idea es darnos como el tiempo, hacer una pregunta y replantearnos como a ver si las respuestas que han salido han tenido como ese efecto o tenemos que esperar un poco más a ver si salen otras. Esto es Masa Madre, Realidades a la Mesa, y hoy nos preguntamos ¿cómo sostengo la vida? Hoy me acompañan para este debate Meli y Maru de la Unidad de Extensión y Actividades en el Medio de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Gracias por acompañarnos. Y así como para ir empezando, ¿cómo hacen para sostener la vida? Bueno, me gusta ahí que trajiste como la pluralidad, el sostenemos la vida. Sostener la vida implica pensar en todas las necesidades, considerar todas las necesidades materiales y afectivo-relacionales para tener una vida digna, ¿no? O sea, todas las tareas que tengo que hacer cotidianamente, diariamente, para básicamente existir, ¿no? y que podamos seguir reproduciéndonos como especie. Y implica también como tomar conciencia de nuestra vulnerabilidad y entender que somos profundamente interdependientes y que dependemos las personas las unas a las otras del cuidado, ¿no? Recibimos y también brindamos cuidados durante toda nuestra vida. Y bueno, es eso, ¿no? Todas las tareas y los tiempos necesarios para poder tener una vida digna y poder pensar como en un bienestar colectivo. Y eso, desde la unidad de extensión trabajamos mucho esta idea de poner la vida en el centro, ¿no? Y de que ese sea como el punto de partida y el faro de nuestros abordajes, de nuestras intervenciones, de nuestra actividad académica. Bienvenida, Maru. ¿Cómo sostenemos la vida? ¿Cómo sostenemos la vida? Con pila de apoyo. Con pila de apoyo, con pila de trama, en esto que compartía recién Melissa, de esto como de cómo sostenemos es, nada, cómo estamos acá hoy, sentado, todo eso que hicimos para estar hoy acá, hoy desde que me levanté, pero hoy desde que existo, ¿no? Entonces capaz que a veces repasar todos los procesos, los cuidados, la gente, los espacios que hacen posible que las personas existan, ¿no? Desde que nacemos, con esta vulnerabilidad súper, desde bebés que requerimos pila de atención, hasta hoy para ser personas adultas, medianamente funcionales para poder estar acá y trabajar. Entonces eso con pila de trama, con pila de cuidado y también un poco esto que traía Melissa de pensar cómo sostenemos la vida. Desde estas claves tiene que ver con, salir un poco de esta idea solo de, que me sostengo porque tengo un salario, entonces pago el alquiler y pago la electricidad y compro mis alimentos y demás, sino que, para estar acá se requieren también todos estos procesos, digamos. Claro, y también como me interesa esta idea que traen, como que enseguida me lo marcaron como sostengo o sostenemos. Como en esta idea de, creo que uno muchas veces se plantea, ¿no? Como esta idea de... ahora lo traías, cobro un sueldo, pago un alquiler, me hago cargo de mí mismo, de mis problemas, de mi realidad. Pero como a la hora de meter como este otro concepto, me interesa como esto que traen del sostenemos. Como, ¿en qué cosas sienten ustedes como que se sostienen como en una red o que no están ustedes solas para sostener sus vidas? Bueno, en todo, básicamente. Esto que te decía hoy, ¿no? Esta idea de la interdependencia, de que todas las personas dependemos las unas de las otras. En algunos momentos de nuestra vida, obviamente, requerimos más cuidado,
¿no? Al principio de nuestra vida, podemos pensar en la etapa final, pero durante toda nuestra vida y cotidianamente estamos necesitando cuidado, brindando cuidado y pensar esto en todas las necesidades, no solo en las necesidades materiales, lo que podemos comprar con un sueldo, como decía Mariana, sino también esto, el cuidado psíquico, emocional, pensar en los vínculos, en las relaciones, ¿no? Como para poder tener una vida digna y calidad de vida y un bienestar cotidiano, y eso siempre es en colectivo. Claro, claro. Sí, además ahora cuando hablabas, como pensaba en esta idea de uno cuando es chico necesita a alguien que esté a cargo y que resuelva y que nos vaya guiando. Después uno empieza como a entrar en una edad más adulta, tipo 20, 30, donde también como que intenta ver qué está haciendo de su vida. Después está como el confiable, el adulto, y después los adultos mayores, y como que cada uno va teniendo como ciertas necesidades, pero como en esas diferentes poblaciones uno va identificando como esto, siempre alguien en quien me apoyo o me ayuda o me acompaña, pero no cae siempre de la misma forma. Como que uno pensaría, bueno, los adultos son las personas que tienen porque hace más tiempo que están en esta y tienen más herramientas y más cosas, más trayectoria. Son los que tienen como más capacidad para resolver, pero también muchas veces tienen niños a cargo, tienen a las otras poblaciones a cargo, o adultos mayores. Entonces, además de sus propias realidades y sus propios problemas, empiezan como a hacer como esta red o este sostén. La pregunta que me queda es, ¿qué pasa cuando ese sostén es una sola persona y no es una red? Y cuando todo empieza como a recaer sobre ciertos pilares en esa como dinámica. Bueno, es que me parece que ahí das capaz que con una tecla de algo que es como parte del problema, ¿no? Esta idea de que la responsabilidad de sostener la vida, aunque de hecho muchas veces la hagamos en trama, está básicamente privatizada en el sentido de que sí depende en última instancia de cada quien. Entonces, que pueda existir que una persona dependa básicamente de sí misma, de una trama muy chiquita, tiene que ver con de qué manera socialmente, como sociedad, estamos pensando la responsabilidad de cuidar. Claro. ¿No? Entonces, si pudiéramos pensar más globalmente o socialmente que los cuidados de la vida, que los cuidados son todos, se precisan en la infancia, pero se precisan en la adultez, porque a veces está esta idea de que pasada cierta edad una persona adulta ya no precisa de más nadie. Ya no necesita. Y eso no es cierto primero porque tuvo que llegar ahí, entonces está bueno poder pensar a las personas en todo su ciclo vital, pero más no es cierto porque de verdad después no es verdad, porque igual te enfermas, igual te pasan cosas, igual tenés necesidades afectivas de encuentro, de cariño, o sea, no es posible pensar la vida en soledad. Pero esto me parece que parte de ese problema de por qué hay personas que de repente quedan más libradas a su suerte, tiene que ver con cómo estamos pensando los cuidados, la salud, hasta el empleo, o sea, una mirada que en un punto se centra en un individuo en vez de pensarnos más como colectivamente. Entonces puede pasar, y de hecho pasa, hay muchos problemas en relación a eso, o no solo la soledad, sino grupos o grupos de personas que tienen ciertas condiciones mucho más precarizadas también, donde las dificultades están, aunque haya trama, aunque haya red. Bien, me surge enseguida como la consulta de por qué ahora que traes empleo en lugar de trabajo. ¿Qué diferencia hay? ¿Es lo mismo? O sea, cuando hablamos de trabajo o de empleo. Bueno, en esta idea que nosotras trabajamos de la sostenibilidad de la vida, que viene también desde las corrientes de la economía feminista, hay ahí como una conceptualización distinta en cómo entendemos el trabajo, ¿no? Y nosotras entendemos que el trabajo va más allá del empleo, ¿no? De realizar una actividad a cambio de un salario, sino que entendemos al trabajo como todas las actividades necesarias para este sostén de la vida. Y ahí incluimos trabajos remunerados, ¿no? Dentro del empleo o por fuera de él, pero remunerados a cambio de un salario, de un ingreso, y trabajos y tareas que realizamos diariamente que no son remuneradas, ¿no? Como el trabajo como de una cuidados. mirada más global, como de la realidad, no únicamente a nivel como el trabajo que conocemos o que generalmente le decimos como al trabajo es esto que estaban comentando, esto me da ingresos, entonces me permite a mí subsistir, mantenerme y demás, sino como el trabajo más como a nivel conceptual. Sí, o sea, para sostener la vida necesitamos un montón de trabajo diariamente. Algunos son remunerados y hay otros que no, ¿no? O sea, los cuidados y el trabajo doméstico que realizamos al interior de nuestras casas que permiten sostenernos, también los consideramos trabajos, aunque no tengan una remuneración directa. Claro.
En el imaginario colectivo hay una captura del término trabajo asociado al empleo. Cuando alguien te pregunta, ¿trabajás o en qué trabajás? No te está preguntando todas las tareas que haces para existir y para que otros existan, sino te está preguntando si tenés un empleo y en cualquier caso, dónde es, en qué sector, en qué lugar. Y también hay algo que el empleo en un punto tiene mucho que ver como con cómo se identifican a las personas, ¿no? Hay algo de, bueno, yo trabajo en tal lugar, entonces eso también me hace ser parte, ¿no? de determinado rubro, determinado sector, con determinado oficio, determinada profesión. Hay algo como instituyente en esto del empleo. Claro. Pero los feminismos y no solo, pero en concreto los feminismos vienen a irrumpir un poco, que esto es algo que no es de ahora, aunque ahora me parece que en los últimos 15 años ha habido una fuerza del movimiento feminista que ha instalado esta idea de que existen otros trabajos que no están pagos pero que permiten sostener. Es una idea que viene como de la década del 70, donde lo que se hace es justamente problematizar y decir, bueno, está bien, el empleo existe y es una parte importante, porque bueno, en el marco de un sistema capitalista, en la medida que yo necesito tener dinero para comprar unos fideos o para pagar la cuenta de la luz, por supuesto que el empleo es importante y esa área del trabajo es importante. Pero no es el único espejo en el que deberíamos mirarnos, porque solo con eso no alcanza, ¿no? O sea, el guiso no se hace solo con los fideos, se requiere un montón de tiempo, de pensamiento y demás, y para que esté rico y para que sea lindo compartirlo con otros, también se requieren otras condiciones. Pero es cierto que el empleo es como ese espejo en el que en general miramos el trabajo, los trabajos. Claro. Me gustó esta idea como de no solamente el guiso por hacer el guiso y decir, bueno, tengo el guiso, sino también que sea disfrutable de comer. Como de, no únicamente como por decir cumplí con estas cosas, sino también poder tener como algo que te haga sentir como a gusto con eso. Ahora cuando comentaban esto, ustedes son de la unidad de extensión. ¿Qué vendría a ser la unidad de extensión? O sea, ¿qué implica cuando ustedes dicen trabajo en la unidad de extensión? Bueno, la unidad de extensión es un espacio dentro de Facultad de Economía que ya tiene 15 años y que se encarga de alguna forma de coordinar y ejecutar la función de la extensión universitaria acá en nuestra casa de estudios. La extensión universitaria es una función sustantiva de la universidad junto con la investigación y con la enseñanza, y lo que apuesta es por un proceso educativo transformador donde desde estudiantes, docentes, egresados de facultad, dialogamos y nos vinculamos con actores sociales en el territorio en un proceso dialógico, ¿no? Donde todos aprendemos y todos enseñamos. O sea, a ver si entendí. Un poco lo que propone la unidad de extensión entonces es como esta idea de como que sacar ciertas cosas que suceden acá adentro al territorio y como ver otras realidades, entrar como en otras problemáticas, más o menos. Más o menos. Más porque menos. En realidad, claro, no se trata de sacar o poner, sino de hacer con. Bien. Entonces no es lo mismo. Se trata en esto que decía Melissa como de dialogar. Entonces se trata de la universidad tiene un saber académico, un saber formal, unos procesos también educativos vinculados a la enseñanza, a la investigación. Tiene cosas para aportar, digamos, y también tiene mucho para aprender. Entonces la extensión lo que intenta es que ese saber académico se encuentre con una realidad concreta, singular, no en el abstracto teórico del manual de texto, sino en una realidad aterrizada, singular, en un contexto, en una cooperativa de trabajo, en un barrio, en una cooperativa de vivienda, en un espacio, una organización social, y en diálogo con esas organizaciones y con esas problemáticas, porque algo que tiene que ver con dónde miramos y lo que estamos buscando es, en un punto desde la extensión siempre, es trabajar con problemáticas que sean importantes para esos actores, para esos sujetos. Entonces, mirar esas problemáticas y entre esa realidad, que es una, que es singular, que no es la del manual de texto, y eso que sí sabemos y que sí venimos aprendiendo, bueno, desde qué lugar se puede construir, elaborar en clave de, esto que decía Melissa de la transformación, tiene que ver con, hay una intención explícita de que ese proceso educativo derive en una mejora del proceso educativo en sí mismo para los estudiantes y en una mejora en algún punto de la calidad de vida de las personas con las que nos vinculamos. Claro. En esa línea, entonces han estado como en contacto con otras realidades. O sea, como esta pregunta que nos estamos haciendo de cómo sostenemos la vida, ¿qué pasa cuando salimos como a los barrios, a otras realidades? ¿Qué pasa ahí? Ahí, una cosita antes, Sí. capaz.
esta clave de pensar desde la sostenibilidad de la vida nos vino como también desde trabajar en concreto. Cuando empezamos a trabajar con organizaciones, cooperativas, emprendedores y demás, empezamos a ver que había un foco muy centrado, porque esta casa de estudios, Facultad de Ciencias Económicas y Administración, está centrada en esta idea como más ortodoxa o hegemónica de que lo económico es el empleo, el salario, el mercado. Y cuando empezamos a trabajar con estos grupos, lo que nos empezamos a dar cuenta es que la vida era mucho más compleja, que los problemas de esas personas, de esos colectivos eran más complejos y que estaban entramados con todas estas otras formas de sostener. Entonces nos dimos cuenta que la mirada, y para nosotros eso es una clave metodológica importante, ¿cómo miramos? ¿Qué miramos? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el contorno de la mirada? Nos dimos cuenta que la mirada estaba siendo restrictiva, ¿no? O sea, pensar en un emprendimiento solo haciendo la cuenta de los costos no nos alcanzaba para entender la problemática de que en definitiva ese emprendimiento lo que intenta hacer con esa acción es sostener su vida. Entonces ahí hay que empezar en el entramado familiar, en dónde está, en la estabilidad que tiene, en cómo se sostiene, en si puede o no puede destinarle tiempo o energía a ese empleo. Entonces esta clave de pensar en la sostenibilidad de la vida nos vino justamente en ese diálogo, ¿no? En ese diálogo y porque tuvimos una apertura para mirar y empezó el desafío de, bueno, entonces cómo empezamos a pensar desde esta complejidad. Ahí va. O sea, un poco esto que hablábamos antes de capaz que el emprendimiento más en esta idea de empleo y empezar a contemplar las otras características que hacen como que le están llevando a ese trabajo para sostener la vida a esas diferentes realidades, más o menos. Sí, es como considerar todas las esferas, ¿no? que dan contexto a ese emprendimiento, por ejemplo, si fuera un emprendimiento, y como desbordar la mirada de lo económico, porque lo económico nos quedaba corto, lo económico no más tradicional, esta noción más tradicional, nos quedaba corto en el trabajo con emprendimientos en contextos de precariedad, ¿no? Donde hay, bueno, múltiples problemáticas y nos exigió como ampliar la mirada y esta idea de, bueno, de pensar cómo esta persona o este grupo de personas sostiene su vida. Bueno, un poco gracias al ingreso que tiene por su emprendimiento, pero es necesario un montón de otras tareas y de trabajos que estaban por fuera y que también hacían a la problemática y a lo que nosotras podíamos colaborar, ¿no? a solucionar. Y en esa línea, como así, ¿cuáles fueron las cosas que más como se repetían o que pudieron ver ahí en el territorio, como viendo como estas otras, no sé, miradas, estos otros ámbitos de la vida que también construían a este concepto como del trabajo, de sostener la vida? Bueno, ahí me parece que uno de los elementos que siempre traemos que tiene que ver con la heterogeneidad. ¿No? A veces una va con una idea de que puede encontrar como el mismo modelo, la misma problemática o la precariedad desde el mismo lugar, y lo que te muestra que la realidad es diversa, es compleja, que cada cooperativa, que cada barrio, que cada organización tiene sus propias dinámicas. Entonces también hay algo de cómo, y por eso la extensión apuesta a trabajar desde lo concreto y lo singular, de cómo podemos pensar desde la realidad, ¿no? Porque en esta idea que un problema es siempre un problema para alguien, bueno, ¿quién es ese alguien? ¿Cuáles son esas problemáticas? Después sí es cierto que hay algunas regularidades que están, entonces esta idea de la precariedad en las formas y en la estabilidad y en la cuantía de la obtención de ingresos es un problema estructurante, ¿no? Estructurante en el sentido de que una vez piensa el trabajador en el empleo y se imagina una persona que trabaja mensualmente, todos los días con un salario fijo y eso es regular, esa es la realidad para una parte de la población y después hay otro montón de actores y sectores donde eso no está así presente. Entonces hay algo de la precariedad en el empleo, la precariedad en la forma de obtención de ingresos que se correlaciona directamente con la incertidumbre en relación a poder sostener la vida, ¿no? Porque si yo no tengo seguridad de que voy a tener un determinado ingreso, ¿no? Por el ingreso por la vía que sea, entonces hay un montón de cosas que empiezan a desestabilizarse. Y cuando ese ingreso no está garantido, lo que pasa muchas veces es que se despliegan otras formas de sostener, porque la vida se sostiene igual, ¿no? A veces mejor o peor, a veces a costa de los cuerpos, de los esfuerzos, de la salud mental. Entonces esos también son procesos que vemos, ¿no? Procesos de desgaste de los cuerpos, de desgaste de las emociones. Entonces, bueno, ¿cómo traer esas realidades? Porque no se trata tampoco después de una fórmula mágica para todo el mundo. Entonces, ¿cómo pensar el problema del ingreso enraizado con estas otras problemáticas? Me acuerdo que ahora hace poquito en un curso con estudiantes nos decían que bueno, que cómo hacían una cooperativa integrada por mujeres y que ellas les traían siempre la problemática de que no estaban encontrando los tiempos de producción porque muchas tenían cuidados. Entonces, ¿cómo hacían con eso? Entonces decimos, bueno, hay que pensar que los cuidados son parte del problema de esa cooperativa, porque estas mujeres no van a poder resolver ni los cuidados bien ni la producción bien si no miramos estas dos cosas juntas. Entonces ahí hay algo de cómo hacer esos ensamblajes, esas miradas,
cómo empezar a construir también otras formas de intervenir y de accionar. Claro, claro. Es que ahora, mientras hablaban, como lo que me llama mucho la atención, que capaz que viene con esta idea de como de una mirada más que ustedes traen como feminista, hay una cuota más son más mujeres las que terminan estando en ese rol, de decir tipo, bueno, no estoy pudiendo con esto, tengo que hacerme cargo de esto otro, y termino como saliendo a emprender o buscando una forma para sostener. Sí, hemos trabajado con varios grupos de mujeres, en general dedicadas a la gastronomía, a la costura, y sí, esto que traía Maru de que plantean otras, ¿no? Otras problemáticas y tienen otras características en esto que decíamos hoy de que, bueno, que los sujetos son heterogéneos, entonces ahí también, ¿no? La clave de género, racial, dónde están ubicados, si hay personas migrantes, si no, va generando como distintas problemáticas. Sí hay en una problemática común en esto de que, bueno, depende del territorio la problemática que existe, pero, por ejemplo, pensando acá desde nuestra casa de estudios, el tema de la formalidad del emprendimiento, ¿no? Y cómo pueden formalizarse para estar registrado y tener cobertura, ¿no? Social y de protección social y vemos sí que hay algunos ejes que sí que se repiten en los distintos territorios y con las distintas personas con las que trabajamos. Claro. Sí, como me quedó como haciendo... como que me resonó mucho, pero también es una de estas creencias o comentarios o pensamientos que escucho mucho sobre el tema. Y me interesa también como esta idea de el rol de la mujer en la casa es la que cuida a los niños y en ciertas situaciones como, bueno, sale a laburar, hace esto, cuida. Entonces como todas esas tareas empiezan como a empezar a ser como otros de estos elementos que hablábamos hoy, más del trabajo y de cosas que necesitan que yo esté ahí para sostener. Y también como preguntar, como en estas realidades que traen, ¿quién las sostiene? O sea, ¿cómo se sostienen? Es como todo cae siempre sobre la misma esta persona, o empiezan como, hay como otras redes, o sea, ¿cómo se sostienen? Ahí hay un elemento que se trabaja mucho de la economía feminista, que es esta idea de pensar en el género como construcción social, es decir, bueno, hay unos roles asignados para varones y para mujeres que efectivamente estructuran los tiempos, las energías, los esfuerzos, los reconocimientos de los trabajos, y el día tiene 24 horas para todo el mundo, claro, ¿no? Entonces, si vos tenés un montón de tiempo y energía y disponibilidad dedicada a los cuidados, a la reproducción de la vida, ese tiempo, esa energía no está puesta en otros ámbitos, por ejemplo, no está puesta en el empleo, ¿no? En el empleo fuera del hogar. Entonces, ahí hay una distribución que es desigual, que por más avances que hayan habido, sigue siendo, las estadísticas lo muestran, la cuenta de uso del tiempo sigue insistiendo en que realmente hay una carga mucho más grande de lo reproductivo, de los cuidados sobre el cuerpo de las mujeres, es cierto. Ahora, lo otro que viene pasando es que de todas maneras las mujeres se insertan en el mercado del empleo porque igual necesitan ese ingreso dinerario que no viene por otras provisiones. Entonces, a veces estas formas del empleo vinculadas a los emprendimientos o a las cooperativas son formas del empleo un poco más flexibles que permiten de alguna manera articular, ¿no? Cuidados y empleo. Que permiten articular cuidados y empleo de una manera que igual es costosa para estas mujeres o para estos colectivos, claro, porque al final, esto que decíamos, no terminas ni cuidando bien, ni haciendo bien la producción porque estás en el medio de esas cosas. Por eso decimos que cuando miramos un problema, un eje problemático, tenemos que poderlo mirar en la complejidad de todas estas esferas que decimos que son necesarias para sostener. Porque si se diseña una política de empleo que desconozca todas las responsabilidades de cuidado, entonces, ¿para quién está prevista? Nosotras trabajamos con Melissa y con otras compañeras el año pasado con las mujeres de la Coordinadora Nacional de Asentamientos. Entonces, ellas vienen hace un montón con una reivindicación en relación a la renta básica universal, su reivindicación política. Pero una de las cosas que nos decían muchas veces nos ofrecen cuestiones como del empleo, pero nosotros ya trabajamos un montón, entonces, ¿en qué horarios del día? No, en vidas que son también más complejos, donde hay también mucho tiempo dedicado a la salud, a los trámites, salir y venir, donde el tiempo de transporte es mucho más largo. Entonces, hay algo de esa complejidad que tenemos que empezar a poner, incluso para pensar soluciones colectivas, ¿no? Para pensar, no sé, que a través de políticas públicas, del uso de los recursos comunes, digamos, gestionados por el Estado, atiendan estas realidades. Entonces, si no hacemos esa mirada grande, es como que tapamos un agujero, pero levantamos otro. Es que ahí es donde me sale la pregunta de
como, o sea, intentando entender como esta idea de, bueno, el sistema tiene su funcionamiento y tenemos estas personas que están como haciendo todo lo posible para no caerse, no salirse de ese sistema. Como, ¿quién, o sea, ¿de quién dependería que esas personas no terminen en ese lugar? O sea, ¿quién tendría que hacer algo? ¿Es un rol del Estado? ¿Es un rol como más de decir, bueno, entender... Digo, estas redes es como, ustedes entienden que esta idea como de cooperativa o de redes y de acompañamiento y sostenerse es algo que tiene que estar o sale como solución frente a la ausencia de alguien que haga algo. Sí, nosotras apostamos siempre a lo colectivo, a lo asociativo, a la grupalidad, ¿no? Que también es una de las apuestas de la extensión, ¿no? Poder fortalecer la organización y la autonomía de las organizaciones y de los sujetos con quienes trabajamos, ¿no? Que una vez que la universidad no esté más en ese territorio, igual hayan quedado herramientas, ¿no? Y se haya generado autonomía. Y ahí intentamos, sí, siempre trabajar en redes, por más que trabajemos con emprendimientos individuales, generar algún espacio de coordinación, como ¿no? mencionaba Mariana, la coordinadora de asentamientos, espacios y redes de contención entre las mismas personas que generan como esos entramados, esas tramas que permiten ¿no? El sostén de sus vidas cuando bueno, el Estado está ausente o no está de forma suficiente y el mercado formal no brinda respuestas a estas personas. Sí, es que me interesa como, porque entiendo y también, pero por otro lado veo y siento como que hay como una mirada también a nivel social como muy crítica sobre estas situaciones, como de estos como, me agrupo, es como, ay, bueno, y estás haciendo esto, o bueno, hubo en su momento cuando pasó la pandemia, toda esta mirada como sobre las ollas populares y como cómo se ve desde ciertos lugares como estas redes de contención o esto de decir tipo, bueno, voy a hacer algo porque nadie lo está haciendo, igual así hacer genera como esas críticas. Como me interesa conocer un poco más esas otras realidades y cuestiones como que capaz que uno lo piensa de este lugar y dice, bueno, sin dudas que emprender no es lo mismo para mí que para una persona que está en otra realidad mucho más vulnerable o más precarizada o más cerca de que el sistema los expulse. ¿Cómo se dan, como, qué diferencias hay? Como que yo escuché un poco algunas investigaciones que habían hecho y había como un testimonio que hablaba de esto de, yo en realidad cocino para mí, para mi familia, y si sobra lo vendo, pero primero es como, no es el pienso de voy a hacer esto para poder mantenerme, es lo hago para subsistir y si puedo encima apoyarme en esto, lo hago. ¿Eso es como parte de la realidad o son casos aislados? Yo creo que abriste de 1000 puntas, ¿no? Una cantidad. No, pero me parece que hay algo, sí, de nuevo, con esto de poder pensar lo singular, ¿no? Poder pensar las particularidades. Entonces, si no es lo mismo para mí que para, me parece que esa es una clave siempre analítica y política, ¿no? De la heterogeneidad y la diversidad de las situaciones, sobre todo para no imponerles ni las mismas exigencias, ni los mismos parámetros, ni las mismas soluciones a todo el mundo porque no funcionan. Y muchas veces eso pasa con esto... Como esas narrativas o esas construcciones simbólicas hegemónicas, ¿no? Entonces, la hegemonía del emprendedurismo, ¿no? Del patrón de éxito, de si te esforzás, si pensás algo innovador y generás ciertos paso 1, 2, 3 y 4, entonces vas a el día de mañana tener una cadena de panaderías. Estoy diciendo un ejemplo. Sí, te sigo. Me parece que eso es muchas veces es algo que se impone, ¿no? Sobre ciertos contextos, sobre ciertos criterios, y es profundamente frustrante porque no es cierto. No es cierto que todo el mundo con las mismas herramientas, con los mismos pasos pueda llegar a los mismos lugares. Entonces hay algo de reconocer los distintos lugares de partida, los distintos contextos, las distintas realidades, que tiene que ver con, bueno, en un punto es una crítica a la meritocracia, no funciona de ese modo necesariamente, entonces atender a los contextos hace a que podamos pensar herramientas diferentes. Y también desde una mirada hasta incluso más política es, bueno, ¿qué nos creemos que todas las personas se merecen? ¿No? En el sentido, bueno, existen unos pisos mínimos que creemos que todo el mundo debería poder tener garantidos. Entonces, ¿de qué manera podemos ir construyendo herramientas y claves y políticas y encuentros que lleven a esos pisos mínimos, esos estándares mínimos que responden a derechos básicos de alimentación, salud, vivienda, educación, derecho al goce, a la recreación, porque no es solo subsistir, ¿no? Sino también de tener una vida digna, feliz, deseante. Entonces, bueno, si incorporamos esos elementos, capaz que son otros los mecanismos que podemos ir haciendo para pensar. Entonces, frente a tu pregunta de a quién le demandamos eso, bueno, yo creo que no hay una ventanilla a la que demandarle eso. Tiene que ver con de qué manera vamos construyendo
Y hay algo en este ejercicio de la extensión universitaria que tiene que ver un poco con eso, con desarmar ciertas narrativas, desarmar esas construcciones simbólicas que son fuertes, que están nada más estructuradas en relaciones de poder. Entonces sí es cierto que existe un sujeto como en el que pensamos en general, ¿no? Ese sujeto que en general es varón, es blanco, tiene la vida resuelta, le va bien, eventualmente va a tener una camisa con una corbata porque le va a ir precioso en la vida. Y bueno, y ese sujeto impide mirar que la realidad es diversa y que también los deseos pueden ser distintos, ¿no? Porque ese patrón de éxito tampoco es necesariamente el que todo el mundo quiere aspirar. Claro. Entonces, bueno, si pensamos desde la diversidad, podemos también empezar a pensar otras alternativas, otras estrategias. Claro. Sí, entiendo. Hay algo que también me pasa, es como en esta línea de la mirada sobre el otro, como muy crítica en esto que veníamos hablando, ¿no? Como que siempre se critica al que no tiene la misma ambición que yo, o que no está buscando lo mismo, o las prioridades que le da a las cosas. Me parece que trajiste de vuelta como este concepto que comentaban al principio de no solamente hacer el guiso, sino también el disfrute de ese guiso. O sea, no es solamente como poder tener una vida y decir, bueno, estoy solucionando completamente todo y subsistiendo, sino también poder disfrutar. Como... me interesa, como tengo algunos mitos o frases que por lo general como que terminan resonando, como esta idea de, bueno, si no podés es porque no querés, como que oportunidades hay, pero tenés que moverte y tenés que buscarlas, o la gente está en la cómoda, no quieren trabajar, quieren vivir del Estado, porque también está como esta otra mirada, es como el Estado hace algo, igual también se critica, es como que no importa lo que se haga para atender esa solución, como que siempre hay una mirada desde el... hay algo acá que está mal, y termina como generando una forma de pensar y de mirar a la situación que muchas veces no tiene como mucho sustento. ¿Cómo ven eso? Sí, ahí... Bueno, nosotras intentamos salir de ese estigma, ¿no? De ese mito de, bueno, las personas si reciben una prestación entonces es porque no quieren trabajar, porque eso no es así, ¿no? Hay estudios en esta casa de estudio que demuestran ese estigma y que no es esa la realidad. Y eso, y como poder realmente desde esta idea del trabajo, ¿no? Poder considerar todas esas actividades y tareas que las personas hacen para sostener la vida con múltiples precariedades y en contextos, en situaciones de vulnerabilidad, para poder como entender el fenómeno y no caer en este estigma o en culpabilizar a la persona, porque creo que la base es no hay trabajo digno para todas las personas, entonces hay un cierto grupo de personas que forzadamente, digamos, tienen que emprender para sostener su vida. Entonces, esto que decía Mariana, bueno, estos pasos para emprender y tener un emprendimiento exitoso puede ser útil para algunos sectores de la sociedad con algunas necesidades cubiertas, con algunos pisos cubiertos, pero no es válido para las personas en estos contextos donde nosotros estamos trabajando. Claro. Y creo que ahí sí, desde la extensión universitaria y desde facultad, hay mucho para aportar, ¿no? A generar herramientas y a producir nuevo conocimiento específico para este tipo de emprendimientos que no cuadra como en los otros manuales o herramientas que vemos para otro grupo de empresas, de emprendimientos. Entiendo. No, eso, que en un punto tiene que ver con... hace 2 años hicimos un seminario, invitamos una serie de compañeros y compañeras a pensar, y Ximena Baraybar, que es una trabajadora social de la Facultad Social, nos decía, bueno, en un punto hagámonos cargo de que no va a haber empleo digno para todo el mundo. Entonces, hagámonos cargo de eso y qué vamos a hacer en relación a eso. ¿No? Entonces, en esto de derribar los mitos, cuando uno ve, no sé, todos los llamados que hay a veces de jornales solidarios, estas políticas de empleo protegido, o llamados a diverso tipo, y ve la cantidad de gente que se anota, infinita, y algunos son por sorteo y demás, y dice, bueno, o sea, la gente capaz que sí quiere trabajar, ¿no? Si vos haces un llamado para 10.000 puestos y se presentan 130.000, bueno, hay 120.000 personas que quieren un empleo y no lo van a tener. Entonces, me parece que ahí hay como un sentido común, como de, que es medio moralizante, culpabilizante de esas situaciones, que no, está asociado a esta idea, ¿no? De lo meritocrático, de que si efectivamente yo me esfuerzo, voy a poder. Y lo cierto es que las estructuras sociales que tenemos hacen que no sea igual para todas las personas y que no se trata solo de la voluntad de... Entonces, bueno, ¿de qué manera, de nuevo, de qué manera podemos pensar alternativas o estrategias donde a sabiendas de esto, haciéndonos cargo de esto, bueno, entonces, ¿cómo le hacemos?
¿no? Si es que no va a haber 120.000 jornales solidarios para que la gente pueda apuntarse. Claro, claro. No, entiendo. Y como en esta lógica, entiendo que capaz que no, como que no es muy profesional la pregunta, pero hay ganadores y perdedores. O sea, ¿quién como que lo escucho así y no entiendo en qué momento no funciona este sistema del que estamos hablando, ¿no? Hay ganadores y perdedores. ¿Quién gana con que el sistema funcione así y quién sale perdiendo? Que asumo que indefectiblemente las realidades de las que estamos hablando son las que terminan perdiendo, pero ¿hay ganadores, perdedores? ¿Quiénes son? Qué pregunta. Creo que desde que partimos de la base que estamos en un sistema que es desigual y que hay personas que todas tenemos distintas oportunidades, ¿no? Y saliendo de esta idea de la meritocracia, bueno, va a haber personas con mejor calidad de vida que otras, y las hay, ¿no? Y bueno, no te sabría dar una respuesta así sencilla, pero porque es como un... Es que no sé si hay una respuesta. Sí, es como bastante complejo y nada, ¿no? Tendríamos que tener como una mirada como integral. Sí, desde nuestro aporte, desde la universidad, lo que podemos hacer, lo que entendemos que el Estado, ¿no? Como forma que nos hemos dado de sociabilizar los problemas y buscar soluciones, desde ahí, desde las políticas públicas, también considero que hay mucho para hacer. Y sí, que hay ganadores y perdedores. Sí, porque ya partimos de este sistema desigual, donde hay personas con más poder que otras. O sea, sí, sin duda que del mismo lado que hay espacios y sujetos precarizados, hay espacios y sujetos de mucho poder y mucho privilegio. O sea, las sociedades se estructuran un poco así, el capitalismo tiene una dinámica y cada vez más, ¿no? De concentración del poder, de la riqueza, y eso tiene que ver también hasta con la construcción de relatos, ¿no? En esto de, vos decís, ¿por qué es posible que? Bueno, porque hay una construcción de relato que en un punto, volviendo al inicio de cómo empezamos, de que en la medida de que sostener la vida queda desligado a la responsabilidad individual, hay una cosa, bueno, como trayectorias individuales y como que si como conjunto no tuviéramos nada que hacer. Entonces sí, existen relaciones de poder y hay privilegios muy claros, muy marcados, privilegios que son de clase, que son de géneros, que son raciales, que son etarios, que son territoriales, eso está, y también tiene esta contracara de estas situaciones. Entonces, ¿hay perdedoras y perdedores? Y sí, un montón. Toda la cantidad de gente que cuando apoya la cabeza en la almohada no sabe si el otro día va a poder tener una olla de comida o si va a poder tener un espacio digno para vivir. Yo creo que sí. Hay unas desigualdades muy fuertes, muy grandes y que se encarnan en sujetos concretos. Y a veces está bueno poder ponerle rostro a los dos lados, ¿no? Al rostro de la pobreza y la precariedad, que muchas veces es lo más claro, pero también a ese otro rostro, ¿no? El rostro de la riqueza y quienes tienen la sartén por el mango, digamos. Es que me pasa como de que a lo largo del tiempo como que se va generando una dinámica donde socialmente uno se enfoca en sus problemas y resolver sus problemas. Y mantener como esto, sostener la vida, como lo planteé al principio, desde una mirada como mía, personal. Pero después veo todo esto que plantean y es como que el sistema te exige un montón de cosas, pero tampoco te ayuda a sostenerte. Entonces la pregunta que me queda también es si el sistema en realidad es como... ¿Hay gente que está quedando fuera del sistema o el sistema está pensado para que haya gente que empiece a quedar por fuera? Como en las lógicas. Porque también como me cuesta entender cómo hay ciertas cosas que terminan dándose igual. Es como esto, ¿no? Como escuchar ciertas realidades que tienen que estar haciendo un montón de cosas y que del otro lado se le exige que hagan esto, que esté a esta altura de que trabajes esto, que hagas esto otro, pero no te doy la posibilidad de. Entonces, ¿cómo te voy a pedir que estés a la altura de algo que te estoy prohibiendo que puedas entrar? Ahí hay una clave que trabaja la economía feminista, ¿no? o al menos es esas vertientes de las que nosotros nos prendemos bastante para trabajar, que tiene que ver, en definitiva, con una pregunta que siempre nos ordena cuando queremos empezar a pensar un problema es, bueno, ¿cuál es el proceso que socialmente estamos garantizando? ¿No? Estamos socialmente garantizando un proceso de cuidado de la vida, entonces, ¿cómo es posible? Bueno, es posible porque vivimos en un sistema donde nuestra prioridad como sociedad, no digo en Uruguay, en el mundo, en el sistema capitalista en el que estamos, no es el cuidado de la vida. Entonces, el proceso que socialmente está siendo garantido, en general, es un proceso de reproducción del capital, ¿no? Es el cuidado de esas empresas, de ese motor del que se habla, de la economía, de esa cara de la economía. Porque muchas veces solo se ve esa parte, esos indicadores en los que están. Entonces, ahí se desencadenan un montón de engranajes que son los que ponen a funcionar el sistema y qué cosas se están cuidando. Y muchas veces son en desmedro de estas otras cosas que no se ven y que
eso, que quedan como en ese invisible. Entonces, en la medida de que sigamos en un sistema como es el capitalista, cuyo centro no es el cuidado de la vida, porque si viviéramos en una sociedad donde el centro fuera el cuidado de la vida, todas estas preguntas que nos estamos haciendo ahora no tendrían sentido. Claro. ¿No? Entonces, partimos de una realidad donde es cierto de que esa responsabilidad queda privatizada, individualizada en cada persona, en cada sujeto o en cada trama. Lo que pasa es que después es que la gente hace un montón de cosas y sí se organiza y sí se encuentra y sí busca alternativas y sí va creando distintas formas donde sí sea posible pensar de otro modo. Hay espacios, no sé, como las cooperativas de trabajo, por ejemplo, donde sí intentan construir desde otro lugar, donde la centralidad pueda ser, sí, el cuidado de la vida, el sostén de la vida y no el afán de lucro, por ejemplo. Claro. Sí, y complementando lo que dice Mariana, hay como 2 criterios que utilizamos para realizar estos análisis de, bueno, cómo ponemos el cuidado de la vida, que es ¿no? lo singular y lo universal, de, bueno, poder pensar en los deseos, en las necesidades de cada una de las personas y poder contemplarlas, ¿no? Contemplar la diversidad y no homogeneizar con esta es la receta para todos y todas, y también poder pensar desde lo universal, bueno, pero ¿no? La solución que proponemos tiene que ser posible para todas las personas, porque si es solo para un grupo, no nos sirve, ¿no? Como poder pensar en esta clave de esto, de reconocer la singularidad de cada persona y su experiencia, su trayectoria, su historia y sus deseos y necesidades, pero que eso no vaya tampoco en desmedro de, bueno, el cuidado colectivo y el bienestar colectivo, ¿no? Claro. Claro. Por eso muchas veces esto de los imaginarios o los patrones de éxito o esa hegemonía en la que pensamos, hay que mirarla críticamente, porque ese patrón, por ejemplo, de consumo, ¿no? Esa idea de ese consumo hegemónico, si estuviera hoy en día para toda la población del planeta, el planeta no lo resiste, revienta. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque justamente esos patrones están pensados para que sean diferenciales, para que algunos puedan y otros no puedan. Entonces también esta clave de cómo pensamos otros horizontes u otras formas, estas 2 claves de lo singular y universal tienen que ponerse a rodar de alguna manera. Claro, entiendo. Es que y después realidad... lo otro, perdón, sí, nosotros nos encanta y conectamos mucho con esta idea, por supuesto, de pensar vidas deseantes, dignas. Yo creo que los feminismos traen mucho esta idea de poder conectar, pero además es una idea muy genuina porque le permite a cada persona pensarse desde sí misma, ¿no? Que mi singularidad esté puesta en juego. Ahora, lo otro que también es cierto es que hay urgencias que golpean la puerta mañana, ¿no? Entonces, por supuesto que los deseos están, pero si lo que golpea la puerta es que suenan las tripas, entonces hay una necesidad urgente, o de que es una casa que se llueve con estos fríos que estamos ahora en este momento. Bueno, también de qué manera podemos regular esos horizontes, ¿no? Es decir, que hay cosas que hay que atender ayer, ¿no? Y después cómo ir elaborando, cómo ir construyendo cosas donde también entren estos. Claro. Pero para nosotros igual lo traemos siempre porque cuando uno piensa en economía o en administración en general, se olvidan los cuerpos, las emociones, ¿no? La singularidad de las personas, la humanidad de las personas. Y nos parece que eso hay que ponerlo a jugar porque también es parte de lo económico y también hace sentido. Y además porque hay una intencionalidad, un objetivo político, ¿no? De que tengamos vidas dignas y gozosas. Me interesa este punto de traer, sobre todo como con este crecimiento que se está dando de ciertas líneas de pensamiento o ideológicas, donde, bueno, como la respuesta viene en la mirada de lo económico o el número, o capaz que esta mirada capaz que más libertaria, que empieza como a cobrar como más presencia en diferentes partes del mundo, y que por momentos uno empieza a ver que capaz que hay ciertos números que empiezan a funcionar, pero por otro lado, ¿cómo impacta eso en las realidades de las que estamos hablando? Donde capaz que esto, ¿no? Como a nivel económico, capaz que generan cierto impacto, mejor, peor, suben, bajan los números, pero como contemplar las realidades, o sea, las personas que están atrás de esos números también. Las personas que están atrás de esos números y de nuevo también mirar cuáles son esos números, ¿no? O sea, ¿qué dicen esos números? Porque me parece que muchas veces ocurre eso con las estadísticas y con las mediciones económicas, de empleo, de salario, de la inflación, del Producto Interno, que están mirando una parte del asunto y no miran otra, ¿no? Entonces, cuando decimos, no sé, que el Producto Bruto Interno de un país creció o mejoró, bueno, hay que verlo con el peine fino, ¿no? ¿Creció o mejoró para dónde? Ese mejor valor, ¿cómo se distribuyó? ¿Se fue sobre todo para alimentar las ganancias de las empresas o se distribuyó? ¿A quién llegó? ¿Llegó a todo el mundo por igual? Hay un montón de preguntas para hacer en relación a eso y también en esto de la contracara reproductiva, ¿no? O sea, eso permite mirar una parte del asunto, pero no otra. Si uno mira, por ejemplo, los indicadores en pandemia, en general las estadísticas permitían mirar solamente el empleo y el producto, pero no mirábamos nada de qué estaba pasando con el tiempo o el desgaste, ¿no? De toda esa tarea reproductiva. Entonces, también a los números hay que hacerles la pregunta fina. Ahora hace poquito hubo también, con los cambios de medición de la pobreza, el Instituto Nacional de Estadística, como una sorpresa de que de repente la pobreza se había incrementado un montón. Tiene que ver con cómo miramos. Por eso nosotros desde la unidad, y me parece que el ejercicio académico de producción de conocimiento siempre tiene que estar muy atento a cuál es la mirada y explicitarla.
Cuando yo miro, cuando digo empleo, cuando digo pobreza, cuando digo esto, me estoy refiriendo a este marco. Y estoy midiendo esto sí, y esto lo estoy dejando por fuera, esto no lo miro. Cuando yo miro el Producto Interno Bruto de un país, estoy mirando la producción de mercado. Claro. Esto otro no lo estoy mirando. Cómo se cuida la vida, cómo se sostiene, la calidad de vida emocional, no lo estoy viendo. Hacerse cargo también de los números o los indicadores pueden decir o no en relación a una situación. Y también contemplar lo que no están diciendo. Lo que no están diciendo es buscar fuera. formas creativas en esto de la extensión también como un espacio fértil para una producción de conocimiento otra forma de producir. No, si yo me hago otras preguntas, entonces son otras las cosas que empiezo a mirar y a desplegar. Y así han habido un montón de creatividades metodológicas, por ejemplo, las encuestas de uso del tiempo han sido una, pero no solas, ¿no? Si yo me hago una pregunta diferente, ahora estamos desde la unidad de extensión trabajando en el marco de un proceso que se llama La Vivienda en Diálogo, con un montón de organizaciones vinculadas a temas de hábitat y vivienda, junto con Facultad de Arquitectura y Facultades Sociales. Y una de las cosas que decíamos es, bueno, la rendición de cuentas tiene todo indicadores de número, cantidad de casas, cantidad de casas, cantidad de casas. Decimos, hay un problema ahí, porque esas casas, ¿qué son? ¿Cómo son? ¿Cuál es el ambiente? ¿Cuál es el entorno? ¿Cuáles son las personas? Entonces, traíamos un montón de elementos que no estaban mirando ese dato. Decíamos, bueno, lo que requiere es hacer una propuesta que permita mirar o evaluar la política pública desde una mirada más holística. Claro. Y eso requiere creatividad, porque hoy en día contamos casas. Digo como un ejemplo concreto de cómo en el encuentro con las organizaciones y desde un problema concreto y situado, podemos ensayar otras miradas y otras formas también de producir conocimiento. Es que la pregunta que me surgía ahora escuchándolas es como... ¿hay algo para hacer? ¿Hay algo más que se está haciendo? O sea, entiendo que ya están ustedes hace tiempo trabajando y hay ciertos mecanismos y cosas que se están haciendo. ¿Qué pasa a futuro, ¿no? O sea, hay una mirada que uno dice, así como está, puede seguir, hay algo para hacer, hay algo que debería cambiar, hay algún ejemplo de algo que esté pasando que digan, esto en este lugar está funcionando, hay una mirada distinta que se puede hacer o así como está bien y... Bueno, nosotras nos reforzamos esta idea de pensar desde la sostenibilidad de la vida, pensar en la vida y el cuidado como en el centro. Creemos que ese es como la senda de trabajo y en esto que decíamos de las mediciones también pensar a esos sujetos con los que trabajamos como los protagonistas, ¿no? En la producción del conocimiento, ¿no? Partir desde esa realidad, desde lo cotidiano, desde la problemática concreta, ¿no? en los territorios, y estamos trabajando ahora en otro ejemplo con Apex y con PIM también en poder analizar las mediciones, el censo, qué es lo que las personas quieren saber, qué datos les interesan, poder trabajar en un ida y vuelta, ¿no? Con esas personas. Me parece que desde ahí es el aporte que entendemos que enriquece la producción de conocimiento con un espíritu transformador y esto de, bueno, con el otro, con la otra, como protagonista de ese proceso. Y existen un montón de redes y espacios y organizaciones que están haciendo de otros modos. Me parece que un montón de las problemáticas que fuimos elaborando acá se abordan en lo concreto desde un montón de espacios. Desde las ollas populares, que son las ollas barriales, pero las coordinaciones de ollas, que esas mismas coordinaciones ahora están pensando cómo no solo quedarse en el problema de la olla, sino pensar más la soberanía alimentaria, la alimentación como un derecho. Me parece que hay un montón de experiencias en los territorios, en las organizaciones, en las cooperativas, donde se están entramando y se están pensando y contraponiendo de alguna manera otros sentidos políticos y otras formas de intentar de hacer. Y en esta misma casa de estudios, en Facultad de Economía, desde unos años, viene habiendo también un proceso de tratar de conectar con estas realidades, de tratar de encontrarse dentro de la facultad y fuera. Entonces venimos también en un proceso, en esta casa de estudios y la universidad en general, en un proceso que intenta ensayar otras formas de hacer, de estar y de encontrarse con otros. Y en esto que decía Melissa recién, de que la gente sea protagonista, eso es clave, ¿no? Como no mirar desde un escritorio, no pensar que tenemos todas las respuestas, que nos las sabemos todas. Entonces ahí también hay como cierta humildad del conocimiento de que del otro lado hay, como dice Rita Segato, hay inteligencia colectiva, ¿no? En las personas, en las organizaciones, en los grupos, porque entre otras cosas es gente que sostiene la vida en condiciones muy hostiles y muy precarias. Entonces, con mucho respeto también hacer oído a cuáles pueden ser esas formas. Y todo esto es proceso, ¿no? Mucho más fácil agarrar un manual de texto y pasar una planilla Excel, es mucho más fácil. Todo esto requiere proceso y requiere otros tiempos, se requiere ensayar también la paciencia. O sea, son un montón de ejercicios, pero que estamos convencidas de que es por ahí en un punto. Sí, también esto que hablábamos antes, como
Nada, me quedaron resonando muchas cosas de todas las que hemos hablado. Una de ellas es como esta idea del nadie sostiene esto solo, pero también como que esta idea de que las redes no las inventa el mercado, sino que las hace la gente, como en esta dinámica de, bueno, yo me apoyo contigo, nos apoyamos entre todos y buscamos la forma de salir. Y como me interesa también como este rol que también muchas veces... como de mirar para adentro, que traías recién, como de autocrítica o de reconocer las falencias que uno tiene y trayéndolo como a la mirada sobre la situación, como este lugar donde uno muchas veces mira como no estoy inmerso en esa realidad o en esa problemática, como hasta qué punto me meto, ayudo, es como, y ante la duda siempre sí, es como desde el lugar que puedas ayudar, como generando esta red. Corríjame si no, estoy haciendo como pasando en limpio algunas cosas que estuvimos hablando hoy. No sé si esta idea, como creo que la pregunta inicial se respondió, me surgieron otras, como nada, me queda como resonando mucho esta idea de nos enseñaron a sostenernos solos, pero nadie sale solo, entonces ¿cómo se sale? O como, creo que me voy con algunas respuestas. Me interesaba como saber si ustedes se quedaron con con preguntas nuevas y qué les surgió después de este espacio, si tienen otras preguntas, si tienen otros pensamientos, no sé, ¿con qué se quedaron? Momento libre. No, me parece que siempre hay preguntas nuevas, ¿no? Y también hay una clave, ¿no? Que desde los feminismos se trabaja mucho de que está bien que haya siempre preguntas nuevas y que está bien que no tengamos respuestas, ¿no? Porque en un punto sería muy fácil decir, bueno, la solución es esta, el manual es esto, entonces ¿por qué no se hace? Y creo que hay cosas que son de elaboración colectiva y cosas que requieren ciertos procesos y ciertos tiempos. Entonces, a veces incluso poder mirar un problema, poder enunciarlo, ya es un paso enorme. No, en este ejemplo que decíamos hoy de esta cooperativa de mujeres, de que sea un problema colectivo, el cuidado, ya es un salto enorme en relación a hace unos años donde eso era la responsabilidad, cada una lo vivía en soledad y eso no era parte de un problema colectivo. Entonces, hay cosas que requieren ciertos procesos y que ir dando escucha permite ir elaborando, ¿no? Entonces, como que no nos asusta no poder resolver mañana ya todos los problemas, porque hay cosas que requieren tiempo y de nuevo, como no hay una ventanilla a la que reclamar soluciones mágicas, esas cosas se van construyendo. Y se van construyendo así, con sentido, conversando en estas cosas, compartiendo en los sentires. Entonces hay algo que tiene que ver con de a poco empezar a mirar las cosas de otro lugar y empezar a hacer. Entonces, como decías, también hay una clave de pensar y hacer, ¿no? Porque desde las palabras a veces es más fácil, pero después en las acciones concretas está bueno que cada quien revise sus prácticas. Cada quien persona, cada quien colectivo, cada quien institución, cada quien organización, ¿no? Revisar las prácticas y cómo esto que estoy diciendo se traduce después en las cosas que hago. Claro. No, y como cierre, no, me hace mucho sentido el nombre este de masa madre, de poder, ¿no? Bueno, cocinar, cuidar eso para poder alimentar, compartir eso, ¿no? Porque la masa madre, yo no sé mucho de cocina, pero tiene eso, y en pandemia estábamos todos con la masa madre porque teníamos más tiempo para estar en nuestro hogar y poder dedicarle, ¿no? a lo que cocinamos y a compartir lo que cocinamos. Y me quedó como resonando que resonaba mucho con lo que hablábamos hoy. Sí, bueno, un poco la idea de esto es esa misma, es como traer como la receta de la masa madre, que en realidad no es muy distinta a la receta convencional, pero sí es una receta que requiere tiempo, y también como esta concepción es una receta que necesita mantenerse, vos la tenés que alimentar todo el tiempo, porque si no se muere. Entonces, que sentimos que es algo que pasa mucho como con estas realidades e inquietudes que les he planteado, como de... son problemas que hace años que vengo escuchando, hace años que escucho que se hacen cosas, pero como que siguen estando, siguen pasando y como que se hacen cosas, pero me queda como esa sensación o esa duda de se está haciendo algo, se puede hacer algo más, se puede seguir mejorando. Entonces, capaz que no es plantearnos como preguntas nuevas, sino capaz que preguntas que hace tiempo que vienen, pero darles como ese tiempo de reposo que necesita la masa madre como para ver si salen otras o si las respuestas como salen desde otros lugares. Así que, bueno, venía un poco por ese lado. Gracias, Maru y Meli, por acompañarnos y también por dejarnos traer estas realidades a la mesa. Así que, bueno, gracias a ustedes por escucharnos y esto fue Masa Madre. Nos vemos la próxima.